Hola, ¿cómo están? Soy Ale Bertolini y por invitación del párroco de la catedral, mi amigo Checo, estoy compartiendo con ustedes esta reflexión que tiene por título, como pudieron leer en la placa inicial, ofrézcanse ustedes mismos del consumismo religioso a la vida eucarística. Me gustaría comenzar con una anécdota. En el 2005, un joven universitario de Nebraska, que tenía que costearse sus estudios universitarios, ofreció un espacio publicitario muy poco habitual. Su frente, aquí. Dijo: alquilo a quien ofrezca mayor, no, la suma mayor, mi frente para un tatuaje de esos temporales durante 30 días. El chico no era una celebrity. De hecho, ese aviso lo iba a ver poca gente en vivo y en directo. Pero la originalidad de su oferta hizo que recibiera muchas propuestas. Cuentan que la propuesta final llegó a más de $37.000, nada mal, realmente nada mal. Y después volvió a alquilar su frente como un espacio publicitario. ¿Por qué les cuento esto? Porque es un perfecto ejemplo de algo que está muy impregnado en nuestra sociedad. Todo es una mercancía potencial, todo podemos transformarlo en objeto de compra-venta. Y si algo tan elemental como un espacio descubierto en el propio cuerpo puede alquilarse por un tiempo, imagínense qué otras posibilidades tenemos en nuestra cultura de mercantilizarlo todo. Es así, vivimos en la época del consumismo, que es una gran tendencia cultural que atraviesa un montón de culturas y de nacionalidades y de formas de pensamiento, porque tiene que ver con una necesidad vital. Todos consumimos. No podemos dejar de consumir. Si no consumimos, de alguna manera nos morimos. Todos consumimos no solo las cosas más elementales para sobrevivir, sino que también consumimos cultura, consumimos información, consumimos arte, entretenimiento. Todo puede entrar en la lógica del consumo. Y no quiero que tengamos de entrada una mirada negativa de esta cuestión. No es simplemente hablar del consumo que reduce la visión del hombre. Nuestra cultura es así, somos consumistas por naturaleza y también por decisión. El consumismo es una determinada disposición del espíritu, no solo del cuerpo, no solo de gente entregada a la vida excesivamente materialista. Recuerdo en los 80 Madonna se hizo especialmente famosa por una canción que se llamaba Chica Material, que imitaba a Marilyn Monroe llena de pieles y de joyas. Y aún ella en ese video llamado Chica Material, que se burlaba de, de este aparente prejuicio contra lo sensual, contra lo hedonista, diciendo yo hago culto de esto, incluso detrás de esa caricatura del consumismo había mucho más que simple materialismo. Las joyas eran un signo de realeza, de prestigio. Hacía un baile con bailarines que aparentaban ser, por supuesto, ricos millonarios, pero además tenían
una cinta que es característica de la nobleza, de las distinciones nobiliarias, con lo que no sería simplemente la acumulación de cosas, sino también el prestigio, la representatividad de otros. Hay muchos valores en danza. De hecho, cuando uno consume y compra lo que compra, nunca lo hace por mera subsistencia. Si compra determinada ropa, lo hace por un gusto personal, pero también para identificarse con un cierto grupo. Es llamativo que incluso movimientos que pretenden ir contra el consumismo, como por ejemplo el movimiento hippie, tiene su versión en marcas nacionales que se exportan, que son carísimas y que son un perfecto objeto de consumo, vendiendo una ropa aparentemente desestructurada y hippie y oriental y contracultural. Y lo irónico es que estas casas están en los mejores shoppings del país y del exterior. Todo puede ser objeto de consumo y ligado con el consumo hay una necesidad espiritual de perdurar. Hay un juego de interacción entre el apego y el desapego, entre la insatisfacción y la satisfacción, que no se niegan entre ellas. Lo propio del consumismo es ir detrás de algo que enciende el propio deseo y perder ese deseo ni bien se posee aquello que se busca. No es tanto la posesión duradera de la cosa comprada, sino el mismo ejercicio de la novedad de ir de compras. Si no, explíquennos por qué tanta circulación de ropa en buen estado. ¿Por qué nuestras Cáritas se abarrotan de bolsas de ropa que están realmente en buen estado? ¿Por simple espíritu solidario, por sensibilidad con aquellos que tienen menos? ¿O porque el mismo hecho de comprar pide a gritos tener que desapegarnos de lo viejo para poder apegarnos a lo nuevo? El apego y el desapego, la satisfacción y la insatisfacción están siempre en tensión, en ida y vuelta. Somos así. Hablemos de diamantes, de autos carísimos, o de cultura, o de libros, o de programas, o de reflexiones, o de oraciones, o de nuevas ideas religiosas que nos ayudan a estar mejor y a sentirnos mejores con nosotros mismos y con los demás. Como vivimos en una cultura consumista, nuestra espiritualidad puede ser también muy consumista. Y de hecho, yo creo que lo es en muchos casos. No se trata simplemente de buscar a Dios por Dios mismo. Muy en línea con las necesidades de la época, buscamos satisfacer nuestro deseo de paz interior, de calma, de sosiego. Por eso Dios puede ser presentado como alguien que nos ayuda a vivir y nos ayuda a recobrar la calma, el dominio, la serenidad, a tener una mirada más sabia de la vida, más sutilmente sofisticada. La espiritualidad puede ser también un artículo de lujo. ¿Quién puede darse el privilegio de sentarse a rezar? Y bueno, los que no trabajan, o los que tienen mucho tiempo para vivir serenos y desprendidos. Qué ironía. En realidad, lo que parece absurdo, Dios lo entiende y lo conoce tan bien que a la hora de ofrecérsenos
decodifica nuestra insatisfacción profunda a tal punto que cuando se ofrece, no se ofrece en forma de un texto sabio, difícil de descifrar. No se ofrece tampoco como un alimento exquisito y raro. Se ofrece como pan, se ofrece como vino, como símbolo universal de la saciedad para subsistir, como aquel que responde a nuestro deseo más básico de alimentarnos, a nuestra pulsión de vida fundamental. Sabe que somos depredadores de vida, de sentido, de todo, entonces se nos presenta en forma de pan. Pero no es pan, es su cuerpo. Lo sabemos. Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Aquel que come mi carne y bebe mi sangre vivirá eternamente, dice en el Evangelio de Juan. Sabe que en el fondo somos un gran agujero negro de deseo y que nos mueve una voracidad existencial que a veces nos hace cometer torpezas enormes con otros. ¿Por qué? Porque para saciar esa voracidad de sentido, de afecto, de dignidad, erramos la búsqueda y nos llevamos puestas cosas, gente querida. Nos olvidamos de muchas cosas. La Eucaristía parece ser un lugar donde la lógica del consumo está atendida, porque Dios se nos da para que lo consumamos. Tomen y coman, tomen y beban. La lógica del consumo está ahí. Por eso no hay que horrorizarse, pero sí entender que lo que sucede en ese momento, lejos de proponernos simplemente cargar fuerzas, cargar nafta y seguir, es algo mucho más misterioso, mucho más interesante y novedoso que la idea de proponernos ser como Pac-Mans eucarísticos que van devorando a Dios para estar tranquilos y sentirse salvados. En realidad sería bastante fácil asimilar el cristianismo a la lógica del consumo, porque nuestro Dios se nos ofrece en formato de pan. Pero hay mucho más que esto. Yo diría que en el momento de la comunión eucarística sacramental se invierte el acto de consumo. Yo diría se transforma, se transfigura, se transubstancia, ya que hablamos de la comunión. La catequesis tradicional nos lleva a decir o a pensar en la transubstanciación, ¿se acuerdan? Cuando el pan y el vino cambian la sustancia, pero permanecen bajo apariencia de lo que eran, pan y vino. Vemos pan y vino, eso tiene gusto a pan y gusto a vino, pero la fe nos dice que eso no es pan y vino, que eso es el cuerpo y la sangre de Jesús. Prestet fide supplementum sensum defectui. Perdonen, horriblemente cantado, pero esta es la melodía y es la verdad. La fe ayuda al defecto de nuestros sentidos para entender lo que está pasando ahí. Lo que pasa ahí para Agustín es realmente muy misterioso. Lean conmigo esta frase que aparece en esta placa. Yo soy manjar de adultos, crece y me comerás. Pero no me transformarás en ti como asimilas corporalmente la comida, sino que tú te transformarás en mí.
Esto es muy importante. Vuelvo a leer. No me transformarás en ti como asimilas corporalmente la comida, sino que tú te transformarás en mí. El acto de consumo se invierte. Y en vez de simplemente devorarlo a Dios, fagocitarlo a Dios, en realidad somos nosotros los consumidos por Dios. En vez de estar asimilando a Dios y haciendo que Dios desaparezca para transformarse en nosotros, como sucede con una hamburguesa cuando la comemos, deja de ser hamburguesa para ser nutrientes y formar parte de mi sangre y de mi masa muscular. En vez de suceder eso, cuando yo lo consumo a Dios, Dios me asimila a sí mismo y me transforma en sí. Qué maravilla este misterio, porque esa voracidad existencial de tantas cosas se asume en la sobreabundancia de la gracia de Dios. Su gesto de entrega es tan potente que logra transfigurar, hacer morir esa voracidad de depredador que todo lo devora y transformarla en algo muy distinto a lo temporal y a la novedad de producto de mercado libre, para transformarla en un alimento que brota hasta la vida eterna, ¿no? Es como si nos arrancara de ese pequeño yo individual preocupadísimo por tapar ese agujero negro que trae y traga, y nos descentrara hacia sí mismo y nos pusiera, nos emplazara, nos engarzara en el tejido de su propio cuerpo. Yo diría que en la Eucaristía pasa algo fundamental. Se transubstancia la voracidad en cuerpo de Cristo y en entrega, ¿no? Pasamos de devorar la vida a Dios y a los demás y a nosotros mismos a un movimiento eucarístico de gratitud y ofrecimiento, concreto y efectivo. Hay un tránsito, hay un cambio, hay una transformación que tiene que ver con un desapego, ¿sí? Hablábamos del apego y del desapego. Cuando yo me apego al objeto que consumo, dejo de desearlo, entonces lo descarto. En este caso, me apego a lo único que está a la altura de la infinitud de ese deseo y el desapego se invierte. Me desapego yo de mí mismo y hay un movimiento negativo de cesión, de transferencia a él, y transitamos esa Pascua del lugar de la voracidad y del apego y del consumo a una vida de sentido y de ofrecimiento interior. Hay otra frase que a mí me encantará compartir con ustedes. Léanla en esta placa. Traigan a la memoria que el pan no se hace de un solo grano, sino de muchos. Cuando se les aplicaban los exorcismos, ustedes eran como molidos, cuando fueron sumergidos en el agua, como amasados, cuando recibieron el fuego del Espíritu Santo, como cocidos. Sean lo que ven y reciban lo que son cuerpo de Cristo. Sean lo que ven, reciban lo que son cuerpo de Cristo. ¿Qué frase?
porque nos está diciendo, aliméntense de lo que ya son. Y sean lo que ven. Identifíquense con esto, con este movimiento de entrega efectiva, con el propio cuerpo, pero reciban lo que ya son. Esta frase es para meditarla, es para rezarla, es para rumiarla, es para dejar que resuene, para que reverbere en el propio interior. Porque lo primero que nos revela es algo que tira por tierra esa sospecha silenciosa que tenemos todos y que se nos hace especialmente fuerte en tiempos de ayuno eucarístico como el que estamos viviendo. Ayuno eucarístico relativo, porque ahora dejamos de, porque ahora en algunos lados se puede recibir la comunión. O por ejemplo en mi parroquia, en la Lucila, hacemos el esfuerzo de llevarla a algunos que la piden en su casa, con todo lo complicado que es esto. ¿Cuál es la verdad que nos muestra? Que aquello que creemos que no tenemos, que es el cuerpo de Cristo, en realidad es lo que nosotros somos. Por supuesto que tener deseos de Dios y de la Eucaristía es lo mejor que nos puede pasar. Pero acá Agustín se adelanta y nos revela algo que Pablo también ya nos contó. Somos cuerpo de Cristo. Necesitamos recibir lo que ya somos. No es que sin comulgar no tenemos a Dios. Somos cuerpo de Cristo. Somos cuerpo de Cristo y sin recibir este cuerpo de Cristo no podemos actuar como cuerpo de Cristo, es decir, no podemos ofrecernos. Pero díganme si no es estupenda esta revelación de lo obvio. Somos cuerpo de Cristo porque somos parte de la Iglesia, pero hay que decirlo en sentido fuerte y estricto. Somos un cuerpo y Cristo es la cabeza, decía aquel canto. Bueno, si nosotros nos convencemos que somos el cuerpo de Cristo, en algún sentido misteriosísimo, entonces empezaremos a actuar como ese cuerpo. Y ese cuerpo tiene un solo movimiento, que es el de la entrega. Y esto nos lleva a el nudo que muestra este misterio, que es el de la saciedad que se colma solo en el momento del ofrecimiento personal. No es simplemente devorarlo a Dios porque Dios es rico y porque me salva, porque sin ese amor en formato de píldoras fenezco o desfallezco y necesito esa vitamina. En ese movimiento de entrega yo puedo satisfacer mi deseo de amor infinito. ¿Por qué? Porque me puedo sumar a ese movimiento de entrega. Y es ahí cuando comenzamos a pisar el terreno definitivo del amor, que muestra un estilo de vida eucarístico. Somos Eucaristía. Y nuestra vida se vuelve deslumbrante en novedad, en misterio, en capacidad de iluminar, cuando decidimos vivir según aquello que somos, recibiendo el mismo cuerpo de Cristo, recibiendo y encarnándolo. Vida eucarística no es lo mismo que Eucaristía. Vida eucarística es una vida transformada por este movimiento de recepción gozosa y de ofrecimiento agradecido. Recibo y ofrezco, como hacen los hijos, como hace Jesús en el corazón de Dios Padre.
como hace Jesús incluso con nosotros. Vos me los diste, son tuyos, consagralos en la verdad, dice Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. La vida eucarística, ¿qué es la que realmente sacia? Es la vida transformada por este movimiento de entrega, que por supuesto se alimenta de la entrega de Jesús, pero que termina de saciar cuando nos sumamos a este movimiento de desapego interior. Quiero que piensen conmigo, si para ustedes la Eucaristía es simplemente el Dios que viene a calmarlos y hacerles sentir bien con ustedes mismos, o bien esa es un movimiento de amor de Dios que los involucra, que sana ese deseo irrefrenable y voraz de ser amados que todos somos, y nos transforma en un movimiento de entrega hacia los demás con un desapego interior muy grande. Porque de ser así, primero, el comulgar nos revela lo que ya somos y qué tan entretejido el Dios eucarístico está con nuestra vida al punto de decirnos que somos su propio cuerpo. Si somos su cuerpo, entonces somos el lugar de la manifestación de su amor a los demás. Yo soy el cuerpo de Cristo para mi mujer, para mi marido, para mi amigo, para el pobre que tengo delante. Lo segundo, si la Eucaristía para mí simplemente es un momento de gozo interior porque Dios es mi prisionero, como dice Santa Teresa, o bien si la Eucaristía también es un momento de desapropiación, de desarraigo de la propia vida. Señor, arrancame de mi voracidad, de mi egoísmo y haceme totalmente tuyo. Incorporame a tu cuerpo para que yo pueda alimentar a otros con tu propia vida. Esa pregunta es fundamental y se las dejo porque creo que vale la pena reparar en ella. Hay mucha gente que habla de vida eucarística. Uno es el gran Henry Nouwen en Tú eres mi amado, en el que tiene que explicarle el cristianismo a un amigo no creyente y decide tomar las 4 palabras de la consagración, tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, para resumir la esencia de la vida de gracia, que tiene que ver con tomar la propia vida y agradecerla, un acto de realismo muy valiente, partirla y entregarla, siempre en manos de Dios. Pero no es el primero, por supuesto. Cuando Pablo dice en Romanos 12, por lo tanto, hermanos, yo los exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse ustedes mismos como una hostia viva, dicen algunas traducciones, santa y agradable a Dios. Este es el culto espiritual que deben ofrecer. Y en el segundo versículo sigue, no tomen como modelo este mundo, por el contrario, transfórmense interiormente renovando su mentalidad a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que agrada, lo perfecto. Estaba evidentemente dando esta misma clave. Ofrézcanse, porque esta es la clave de la vida cristiana. No puedo ofrecerme porque soy demasiado pobre, porque la ley de la selva y del mundo dice que somos depredadores buscando saciarnos. Bueno, ese es el espíritu del mundo, eso es lo natural. Ustedes están llamados a ser más que natural, están llamados a transformarse interiormente, renovando no solo su propia vida, sino también su mentalidad, para que puedan pensar eucarísticamente, para que puedan pensar
viviendo del don, de la gratitud y de la entrega. Gracias por escucharme y espero que estas citas de Agustín los lleven a dejarse cautivar por ese proceso deslumbrante que la Eucaristía misma es. Dios entregándose sacia nuestra voracidad existencial y nos asimila a su propio movimiento de entrega. Muchas gracias.